Listo, entonces es la diferencia entre dominio y relación, ¿no? Entonces, ¿ya copiaron? Sí, profe. No, profe. Bueno, listo, entonces terminen de copiar y vemos algunos ejemplos. Profe, por favor, mientras mis compañeros copian. Dime. ¿Me puedes volver a explicar? Contigo, ¿me puedes volver a explicar lo de que a X le corresponde varios o uno de Y y eso? ¿Qué? Pues mira, entonces, tenemos una función. Entonces, una función que me dice que a cada elemento del dominio, o sea, el dominio es el conjunto de salida, ¿cierto? Aquí X, ¿cierto? Entonces, a cada elemento le corresponde una sola imagen, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta, de que tenemos una sola imagen. Mire, a 1 le corresponde un solo número, ¿cierto? A 4 le corresponde un solo número, a 9 le corresponde un solo número, ¿cierto? Ahí estamos hablando de función. En cambio, en una relación, a cada elemento le corresponden dos o más imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, al 9 le corresponde el 3 y el menos 3, ¿cierto? Al 4 le corresponde el 2 y el menos 2, al 1 le corresponde el 1 y el menos 1, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hablamos de relación, ¿sí? ¿Sí comprendiste mejor? Sí. ¿Sí? Listo. Sí, total. Bueno. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos el que está copiando ya? Es que la relación es lo mismo. ¿Cómo? Es el mismo número. ¿La relación qué? O sea que la relación es el mismo número duplicado. La relación es el mismo número pero duplicado, ¿cierto? El que dice con... Bueno, el que mantiene unitario es la función, ¿cierto? Pues no tanto como unitario, sino que le corresponde, porque si hablamos de unitario estamos hablando de 1, ¿cierto? Y si hablamos de dobles, quiere decir que estamos multiplicando por 2, ¿cierto? Es como cuestión de términos, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de le corresponde. Digamos en este caso podría, digamos, una función elevarla a un cuadrado, digamos. Ah, sí, claro, todo eso. Aquí tenemos y igual a x al cuadrado. O por ejemplo, si en la relación tomáramos solamente un signo, si tomáramos solamente el más o solamente el menos, ahí en ese caso sí tendríamos una función, ¿cierto? Pero aquí como estamos tomando los dos signos, ahí en ese caso sí es una relación. ¿Listo? Entonces, en matemáticas es muy usual usar solamente un signo en las raíces, ¿cierto? Cuando hablamos de funciones, ¿cierto? Por eso existe la famosa función de raíz cuadrada, ¿cierto? Porque solamente se toma el más, ¿cierto? Porque son los mismos valores, pero negativos en el otro aspecto, ¿listo? Pero allá ya vamos a mirando poco a poco, ¿listo? ¿Cómo vamos con el que está copiando? ¿Ya? Profe, ahí dice relación al lado, me imagino que pues es el ejemplo, igual que en el de arriba que dice y es igual a x al cuadrado. Ahí dice función es igual a raíz de x o qué dice ahí. Sí, función, ¿cierto? Sí, encima de f de x estaba la palabra función. O sea, quiere decir que estos dos primeros círculos... ¿Una f de x? ¿Ah? F de x. Es que eso lo que está entre relación y función dice f de x. Ah, sí. Sí, eso es el ejemplo de relación. Listo, gracias. Listo, ¿ya puedo ahorrar? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, sí, bueno. Profe. Bueno, entonces... Entonces veamos aquí. F de...
Entonces nosotros decimos que la función es un conjunto, ¿cierto? Un conjunto de pares ordenados, ¿cierto? Entonces, las letras, o sea, los nombres de esos conjuntos o de esas funciones siempre por lo general son letras, ¿cierto? Cualquier letra, una letra puede ser una función, ¿cierto? Entonces, si vamos a definir el conjunto X, entonces el conjunto de pares ordenados X, Y, tales que. Entonces, este slash significa tales que, en matemáticas. ¿Listo? Entonces, tales que y igual a raíz cuadrada de x menos 2. Listo, entonces, si nosotros observamos aquí en este ejemplo, la raíz solamente tiene el signo positivo. No está mostrando, no se está escogiendo el signo negativo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que por eso es una función, ¿cierto? Porque a cada elemento X le corresponde solamente un elemento en Y, ¿cierto? Entonces, por eso en ese caso, entonces diríamos que ¿quién sería f de x? ¿Cierto? Entonces f de x sería que en y reemplazar x, ¿cierto? O sea, me quedaría x menos 2, ¿cierto? Ese sería mi f de x. Entonces, por esa razón, cuando hablamos de función, decimos que y es igual a f de x. ¿Cierto? Por notación. Entonces aquí coloquemos una nota. Nota, y es igual a f de x. ¿Listo? Entonces miremos ahora, por ejemplo, ¿quién sería f de 3? ¿Quién sería, por ejemplo, f de 3? O sea, me están diciendo, donde está la x, coloque 3. Entonces me están diciendo, sería raíz cuadrada de 3 menos 2. ¿Cierto? Que eso sería raíz cuadrada de 1. ¿Cierto? Que eso sería 1. ¿Cierto? ¿Quién sería entonces f de 6? ¿Quién sería f de 6? Sería raíz cuadrada de 6 menos 2. Menos 2, ¿cierto? Que eso sería raíz cuadrada de 4. Que sería 2, ¿cierto? Aquí sería 2 positivo porque nos damos cuenta que la función f de x solamente está manejando el signo positivo, ¿cierto? Entonces, por eso su respuesta solamente tiene un signo, el positivo, ¿cierto? Miremos entonces, ¿Profe? Dime. Sí, profe, no entiendo por qué el 2 siempre va a ir el 2. ¿Dónde? En todo. ¿El 2? Ah, porque es que el f de x me están diciendo x menos 2, o sea que este 2 no se cambia para nada, lo que está cambiando es la x, ¿cierto? Por esa razón el menos 2 no se quita, lo que se está cambiando es el valor de x. Entonces si yo aquí digo f de 3, me está diciendo donde está la x coloque 3, entonces por eso me queda 3 menos 2. Aquí me están diciendo f de 6, entonces donde está la x coloque 6, entonces me queda 6 menos 2, ¿ves? Por ejemplo, ¿cómo quedaría f de 5? ¿Cómo quedaría f de 5? Profe, pero siempre va a ir el menos 2. Sí, claro. Sí, porque lo que te digo, este menos 2 es constante, no se cambia. Esa es como la fórmula. Ah, exacto. Es la fórmula que El valor puede cambiar. Sí, lo que cambia es la El valor x. que le dan a la ecuación puede cambiar. Pero vamos con la fórmula que nos dieron arriba, solo cambiamos los dígitos, ¿cierto? Que La X. Solo vamos a reemplazar x con, digamos, la función que nos da. Solo cambiamos la x. Solo la x de arriba, pero todos los ejercicios los manejamos según la primera función. Exacto. Que es la confusión que tenemos. O sea, todo depende de esta f de x. ¿Cierto? Entonces, ¿quién sería f de 5? Ajá, ¿quién sería f de 5? Sería raíz cuadrada de 5 menos 2. Muy bien.
¿cierto? Da 3. Raíz cuadrada de Raíz cuadrada 3, de 3. ¿cierto? Que eso es más o menos ¿cuánto? 1, Raíz cuadrada de 3. raíz cuadrada de 3 es ¿cuánto? O ¿Como 1 punto qué? Menos 1,3. ¿Cuánto? 1,5, ¿no? No, 1,5 la mitad, 1,73 me dio a mí. ¿sí? Listo. 1,73 No me dio. puntos suspensivos. más o menos 1,73. 1,7, ¿no? Sí, 1,73, ¿cierto? Ahora digamos ahora, ¿quién sería f de 9? Raíz cuadrada de 9 menos 2. Exacto, muy bien. De 9 menos 2, que eso sería raíz cuadrada de... Ahí sería raíz cuadrada de 7. ¿Y eso sería? Daría un 4.73. 2.6. ¿No? 2.6. ¿Sí? 2.64. 2.64 puntos suspensivos, ¿cierto? Listo. Entonces, eso es una muestra de cómo se maneja una función. Listo, entonces veamos ahora, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 3x menos 4, ¿cierto? Entonces, entonces sería nuestra función. Una pregunta, ¿significa que... ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo dices? Significa que en función es básicamente reemplazar el valor de x por la función de x, o sea, por el valor que x nos vaya a dar. Y ahí ya empezamos a resolver, ¿sí? Por los posibles valores que puede tomar x. Por ejemplo, si yo tengo aquí raíz cuadrada de x menos 2, yo no podría reemplazar la x por un número más pequeño que 2. Por ejemplo, yo la x no la puedo cambiar por 1, ¿o sí? Porque si la cambio por 1 me daría raíz cuadrada de menos 1. Y eso no existe. Bueno, dentro de los reales no existe. ¿Cierto? Profe, una pregunta. Dígame. Acá entran los irracionales también, ¿cierto? A jugar. Exacto. Sí, Acá porque... también entran a jugar los irracionales, ¿cierto? Porque sí, Digamos, en este caso caso de estamos que hablando de los reales. X, digamos, equivale a 0 más o menos. Pues si x Los vale reales 2, sí. si x es 2, me daría 0. Bueno, entonces, veamos por ejemplo ahora Pero f... cuando ¿Cómo? Cuando da 0 sería real. Sí, claro. Sí, porque 0 es un número real. Digamos, todo el número infinito. ¿Un número infinito cómo? Digamos un ejemplo, menos 1 más infinito, digamos. Puede ser de 1... Pero es que... De 1 a infinito. Es que infinito... ¿También sería un real? Infinito no es un número. Pues esa es mi pregunta. Infinito no es un número. Yo tengo una duda ahí, digamos. Perdón. Sí. X equivale x al cuadrado, la otra x, la que va después del 3, ¿también se reemplaza por el primer número? O sea, ¿el número reemplaza las dos x o solo la primera? No, donde esté x. Donde esté x. Yo coloco ese número. Entonces reemplaza. O sea que ahí sería un... Ok, gracias. Si por ejemplo, si yo dijera f de 0. O sea que... ¿Quién sería f de 0? Entonces, donde está la x, coloco 0. Entonces sería 0 al cuadrado más 3 por 0 menos 4. ¿Cierto? O sea que eso me daría 0 al cuadrado, 0. Más 3 por 0, 0.
menos 4. ¿Y 0 más 0? 0. 0 menos 4. Menos 4. Menos 4. ¿Cierto? Menos 4. ¿Quién sería f de 2? Sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 por 2 por 2. menos 4. ¿Cierto? Eso me daría 2 al cuadrado 4. más ¿cuánto? 6. Menos 6 4. menos 4. Más 6. Y eso me daría 6. ¿Cierto? 4 menos 4, 0 más 6, 6. ¿Cierto? Ahora, miremos quién sería f de h. ¿Quién sería f de h? Entonces sería h al cuadrado más 3h menos 4. H cuadrado más 3h menos 3 por h. 4. ¿Cierto? Eso sería f de h. ¿Cierto? Donde está la x, pues yo lo cambio por el valor que me den acá entre paréntesis. ¿Cierto? Sería h al cuadrado sería 2h, ¿no? No. H al cuadrado es h al cuadrado. Porque no es un número. H no es un H al número. cuadrado, sí. Es una letra. ¿El resultado? ¿Cómo? Lo que pasa es que la parte numérica nunca tiene valor, ¿no? La parte alfabética, perdón. Sí, en este caso estamos hablando de una letra. ¿Cierto? Ya, si por ejemplo tuviera un número acompañado, creo que sí cambiaría el valor. Sí, si tuviera un número acompañado, que para allá vamos, exactamente para allá vamos. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería f de 2h? Pues sería, ¿quién sería f de 2h? 2h al cuadrado, ¿cierto? 36 Más a la 3 por Cuadrado más 2h 3 por 2h menos menos 4, ¿cierto? Donde está la x coloco 2h, ¿cierto? Entonces ya después lo que hago es simplificar. Entonces 2h al cuadrado, ¿qué es igual? Sería 4h. 4h, ¿no más? ¿No? 4h al cuadrado. 4h al cuadrado, ¿cierto? Porque el cuadrado, este cuadrado me afecta a los dos. ¿Cómo? ¿Cómo? Profe, nada, pensé que podía cancelar ese 2 con el cuadrado. ¿Cancelar? Porque ¿Cómo así estamos cancelar? multiplicando h, ¿cierto? No, porque es que este exponente Estaría no está dividiendo. Este me está diciendo multiplique 2 veces 2h, Ok. ¿cierto? Entonces me al daría... cuadrado las dos, el 2 y el h. Exacto, exacto. Me quedaría al cuadrado los dos, ¿cierto? Por propiedades de la potenciación, entonces el exponente se distribuye en un producto, ¿cierto? Propiedades de la potenciación. Entonces, Porque total x entonces aquí, ¿qué me queda? 3 por 2h, ¿qué me daría? 6h. 6h, ¿cierto? 6h menos 4. Menos 4. Exacto. Listo. Entonces ahí ya tendría mi f de 2h, pues sería 4h cuadrado más 6h menos 4. ¿Quién sería f de 2x? Sería 2x al cuadrado 2x cuadrado más 3 por 2x. por 2x menos 4. Exacto. Eso sería, ¿cierto? O sea que en últimas, ¿qué me resulta dando? Entonces, aquí tengo ya f de 2h. Entonces simplemente sería cambiar la h por x, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué me terminaría quedando? 3x a la 2.
4x daría cuadrado 4x más 6x menos 4. menos 4. Listo. Entonces, ahora miremos. ¿Quién sería f de x más h? ¿Quién sería f de x más h? X más h al cuadrado más 3 Exacto, muy bien. por x menos 4. X más h al cuadrado Por x más 3 por x más h por x más h menos 4. menos 4. ¿Cierto? Entonces, ahí tengo que simplificar, ¿cierto? Entonces, x más h al cuadrado, pues recordamos binomio cuadrado, ¿cierto? Recordamos productos notables. Entonces, ¿cómo me quedaría x más h al cuadrado? ¿Cómo es la regla? 2 veces. Bueno, ¿cómo se comienza? No. ¿Cómo es la regla? Eliminas de un lado, entonces quedas la f igual. ¿Cómo es x más h al cuadrado? Hay una regla. El cuadrado del binomio. No, es x al cuadrado más h al cuadrado. Es el primero al cuadrado. X al Más cuadrado. 2 veces el primero por el segundo. Exacto. Por el segundo al cuadrado. Exacto. ¿Qué? Listo, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces esa es la ley, la regla para el cuadrado del binomio. Eso es como trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O sea, Profe, en este caso toca factorizar. En este caso toca factorizar. no. Lo que acabamos de hacer se conoce como productos notables. Factorizar es devolverse. Entonces tenemos este resultado y nos devolvemos de dónde proviene. Eso es factorizar. ¿Listo? Entonces aquí más 3 por x más h. Entonces me quedaría 3 por x. O sea, 3 más... 3 por x. ¿Cuánto da 3 por x? 3x. 3x. Más por más. Más 3 por h. Menos. Más por más menos. ¿Cómo así? No, más por más. Más por más da más. Listo. Menos 4. ¿Cierto? Listo. ¿Hay algo para simplificar ahí? No, ¿cierto? ¿En qué te perdiste? Perdón. X al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado más aquí 3x más 3h. O sea, lo que hiciste fue multiplicar el número por el h y por la x, ¿sí? Exacto. Romper paréntesis. Eso se llama romper paréntesis. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Ajá, sí. Bueno, listo. Entonces, Profe, ahí no se puede hacer la resta con el menos 4 o quedaría así. no, porque es que ahí ya, o sea, el menos 4 queda ahí quietico porque no hay con quién hacerle cuentas, porque a todos no tengo términos semejantes. Veamos quién sería f de x más f de h. ¿Quién sería? F de x más f de h. Pues sería f de x al cuadrado más 2xh. No. F de X al x cuadrado más 3x. Ahí. más h al cuadrado.
No, porque estamos hablando de f de x. Ve, aquí está ya. F de x es x cuadrado más 3x menos 4, ¿cierto? ¿Y quién sería f de h? ¿Quién sería f de h? Ve, aquí la tenemos. Aquí lo tenemos. H, ¿no? Te tomo el que ya sacamos. Sí, entonces aquí quería más h cuadrado H al cuadrado. H al cuadrado más 3h menos 4. más 3h menos 4, Menos 4. ¿cierto? Entonces, ¿tengo términos semejantes? Sí, Entonces, ¿cómo me quedaría? el menos 4. El menos 4, ¿cierto? Entonces me quedaría x cuadrado más 3x, ¿cierto? Aquí tengo menos 4, aquí tengo menos 4. Entonces me quedaría más h cuadrado más 3h menos 4 menos 4. ¿Cuánto es? Menos 8. Se eliminan. ¿Segura? Se eliminan los 4. ¿Segura? Menos 8. Sí, ya no se puede. Porque Más menos 8. por menos da Más 8. Son Menos Negativos. 8. menos 8. Menos 8. Entonces, mírenlo por este lado, vea. Si yo debo 4 pesos y me endeudo en otros 4 pesos, ¿cuánto termino debiendo? Menos 8. Termino debiendo 8, ¿cierto? ¿No? Porque menos por menos da más. No, porque aquí no tengo que multiplicar signos. Aquí estoy hablando de una resta. De 3x por 3x de 4 menos 4 por menos 4. ¿Cómo? No se puede hacer el de 3x por 3x y el de 4 por menos 4. Bueno, el de menos 4 por menos 4. ¿Por? ¿Dónde hay Ya por? que hay- No, pues pregunto nada más porque pues vi un ejemplo así. Que digamos se multiplican, digamos 3x por 3x y menos 4 por el menos 4. ¿No podría? No. Pues si estuviera una multiplicación, si estuviera indicada una multiplicación, pues se realiza el producto. Pero aquí como simplemente me están diciendo es una suma, ya. Me están diciendo f de x más f de h, pues simplemente aplico suma. Y pues aquí, O sea que eso es la multiplicación, ¿sí? sí, esa es otra explicación. Entonces aquí como tengo menos 4, ¿cierto? Estoy sumando dos números con el mismo signo, ¿cierto? Como los dos tienen el mismo signo, entonces hago una suma y predomina el signo de los dos. Es decir, 4 más 4, 8. Y como los dos son negativos, la respuesta queda negativa. Negativa. ¿Sí? Entonces eso es para recordar. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, Sí, señor. ¿ya puedo ahorrar o están copiando? Y ya quedaría así, profe, ya no se puede hacer nada más. Exacto, ahí ya no se puede hacer nada más. Digamos un ejemplo de una multiplicación, sí se podría, ¿sí? Sí, si tuviera una multiplicación, sí. Pero es que ahí estoy hablando de sumas. Estamos haciendo una suma. Profe, ¿me puedes explicar el último ejercicio nuevamente, por favor? ¿En qué parte? ¿De dónde salió el 8, profesor? No. Mira, acá. En el- O sea, aquí tengo f de x. F de x es... ¿Quién es f de x? F de x sería x cuadrado más 3x menos 4, ¿cierto? Ese sería mi f de x, ¿cierto? Ahora, me está diciendo más este más que está acá, más f de h. F de h sería 3h menos... ¿Qué? H cuadrado más 3h menos 4. Ese sería mi f de h, ¿cierto? Entonces, ahora lo que hago es Sí. reducción de términos semejantes. X cuadrado, ¿hay algún otro x cuadrado acá? No, ¿cierto? Entonces baja igual. No. Más 3x, ¿hay algún otro 3x acá? No, ¿cierto? Ahora, este menos 4, sí tengo otro menos 4, entonces lo dejo de últimas. Ahora, este h cuadrado, ¿hay otro h cuadrado? No, entonces lo bajo igual. Este 3h, ¿hay otro número con h? No, entonces lo bajo igual. Ahora, este menos 4, y aquí tengo otro menos 4. Los dos no tienen letra.
Como no tienen letra, quiere decir que son términos semejantes. Ahora, entonces ahora aquí hago la cuenta. Menos 4 menos 4. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 4 me da menos 8, que es este menos 8 que bajo acá. ¿Sí lo ves? Sí, no, pensé que como los habían eliminado en la parte de arriba, no se tenían en cuenta en la parte de abajo. No, es que entre comillas se unieron. Ah, ok, bien. ¿Listo? ¿Ahora sí? Gracias, profe. Bueno, listo. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. ¿Todos ya puedo borrar? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces pongámosle emoción a esto. Entonces me están diciendo determine f de x más h menos f de x sobre h. Donde h diferente de 0. Sí, entonces me dicen f de x igual a 4x cuadrado menos 5x más 7. Y b f de x igual a raíz de x. Listo, entonces miremos a ver. Me están diciendo determine f de x más h menos f de x sobre h, donde la h es diferente de 0. ¿Cierto? Entonces me están diciendo a, f de x igual a 4x cuadrado menos 5x más 7. Entonces miremos quién sería f de x más h. Entonces en el a, ¿quién sería f de x más h? En el a. Entonces donde está la x coloco x más h. 4x a la 2. 4x a la 2. No, entonces 4x a la 2, pero esta x la tengo que cambiar por x más h, ¿cierto? Entonces me quedaría x más h al cuadrado menos 5 por x más h más 7. Listo, entonces simplificamos. ¿Cómo me quedaría? 4 por... Aquí entonces hacemos el binomio al cuadrado. Entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Menos 5 por x menos 5x. Entonces menos por más menos 5 por h 5h más 7, ¿cierto? Entonces miramos, multiplicamos este producto de tema acá. Entonces 4 por x cuadrado, 4x cuadrado más 4 por 2xh, 8xh. 4 aquí más. Profe, una pregunta. Sí. Dígame. Profe, ahí donde reemplaza la... O sea, va 4x, ¿qué? 4 más x
xh al cuadrado, pero entonces hay una donde usted en vez de estar sumando, arriba suma, pero abajo lo pasa a restar. ¿En qué parte? Ahí donde está x más h, y Pues abajo que, lo pone menos. no, es que este más h, este x más h está al cuadrado, pero solamente este x más h, que es ese, lo que está aquí entre paréntesis, vea. X más h al cuadrado es igual a x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Ahora, el menos de dónde sale, aquí tengo menos 5. Entonces, menos por más, menos. 5 por x, 5x. Menos por más, menos. 5 por h, 5h. Más 7. ¿Sí? ¿Sí lo ven? En este caso se cumple la ley de signos por multiplicación. Ahí se aplica producto de signos. Listo, entonces ahora aquí tenemos que 4 por x cuadrado, 4x cuadrado, más por más, 4 por 2xh, 8xh, más por más, 4 por h cuadrado, 4h cuadrado. Aquí menos 5x, menos 5h, más 7. Listo. Ahora, ¿tenemos términos semejantes por ahí? No, ¿cierto? No, señor. Listo. Entonces miremos quién sería f de x más h menos f de x sobre h. Entonces tenemos aquí f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, ¿a qué sería igual? Entonces sería este larguero que tenemos aquí, ¿cierto? Sería f de x más h. O sea que sería 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos 5h más 7, ¿cierto? Ahora, menos f de x, ¿cierto? Entonces, menos de paréntesis f de x. F de x decimos que es 4x cuadrado menos 5x más 7, ¿cierto? Todo esto sobre h. Listo, entonces... Es igual a 0. ¿Igual? ¿No? ¿Dónde dice igual 0? Diferente. Es diferente a 0. La h es diferente de 0, pero no tiene nada que ver con la función. Listo, ya vamos a ver en qué lo vamos a aplicar. Ya ahorita lo aplicamos. Entonces ahora seguimos aquí, igual. Entonces, este menos afecta a todo lo que está por dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? 4x... Profe, espera. Dime. ¿De dónde salió o sea, el primero sí sé que fue de la función que acabamos de hacer, de la... f de x más Pero h. el segundo, paréntesis, ¿de dónde salió? Ese es... Donde dice dónde es diferente a 0 si a es tal. No. ¿Es esa? No. Sí, es donde... No, entonces aquí lo que me están diciendo es que esta es la condición que me dan para los dos ejercicios. Para los dos ejercicios me están dando la condición que h es diferente de 0. Entonces ahora me están diciendo A me están dando para el punto A, me están dando f de x igual a 4x cuadrado menos 5x más 7, que es el que estamos haciendo. ¿Listo? El punto B es el que ya ahorita hacen ustedes. ¿Listo? Entonces, miremos. Entonces, el menos pues afecta a lo que está por dentro del paréntesis. Entonces me queda 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos
5x menos 5h más 7. Ahora aquí, menos por más, menos 4x cuadrado. Menos por menos, más 5x. Menos por más, menos 7. Todo esto sobre h. Listo, entonces ahora tenemos términos semejantes aquí. Entonces 4x cuadrado, ¿tenemos algún otro 4x cuadrado? Sí, señor. 4x cuadrado. Se cancelan, ¿cierto? Pero está negativo. Por eso, entonces se cancelan. Se cancelan. 8xh, ¿tenemos otro xh por ahí? No. No, entonces se baja igual, 8xh, ¿cierto? 4h cuadrado, ¿tenemos algún otro h cuadrado por ahí? No, ¿cierto? Entonces baja igual, 4h cuadrado. 5x, ¿tenemos algún otro 5x por ahí? Sí, señor. Entonces aquí tenemos menos 5x más 5x, chao. Ahora es menos 5h. ¿Ah? Pero hay uno que está negativo y el otro está positivo, ¿no? ¿Cómo? Hay uno que está negativo y el otro está positivo. Entonces se cancelan. Igual se cancela. ¿De esta manera? Sí, claro, se Si cancelan. estuvieran los dos positivos, profe, también se cancelaría. No, si estuvieran los dos positivos se suman. ¿Por qué se suman? Se suman. Ok. Sí, claro. Bueno, h. ¿Hay alguno otro con h? No. No, ¿cierto? Entonces, menos 5h. 7. ¿Hay algún otro sin números? Sin letras. Listo, entonces aquí tenemos 7. Aquí tenemos menos 7. Chao. Listo, entonces todo esto me queda sobre h. Listo, ahora todos los términos tienen h. Entonces yo podría factorizar h, ¿cierto? Entonces me quedaría h factor de quién. A este le quito h, me queda 8x. Más. A este le quito la h, ¿cómo me quedaría? 4h, porque aquí tengo dos h. Si le quito una, me queda una sola. 4h. Menos. Aquí tengo 5h. Le quito la h, me queda 5. Y todo esto sobre h. ¿Y ahora hay qué? Tengo h arriba, tengo h abajo. Se va la H. ¿Segura? No estoy. No sé. Al cuadrado. ¿No? La pasamos a dividir. No sé. Igual a H. No, no estoy despejando. Simplemente estoy diciendo, tengo h arriba, tengo h abajo. Entonces, Sí, se cancelan. ¿se pueden cancelar? No, porque no tienen signos diferentes. ¿Se pueden cancelar? No, positivo. ¿Se pueden cancelar? No. Sí, se cancelan. Es decir, que tuviéramos. Sí, profe, se cancelan, ¿no? Se cancelan. Ahora, ¿qué pasaría si la h fuera 0? Quedaría la misma función. Si la h fuera 0, me quedaría 0 sobre 0. ¿Y ese número existe? No, eso no existe. Entonces, y entonces, pero por eso le estoy diciendo, si la h fuera 0, no lo puedo cancelar. Pero es que ahí dice que H es diferente a C. Exacto, muy bien. Están atentos. Aquí
Ay, ¿qué se hizo? Aquí me están diciendo donde h es diferente de 0. Por esa razón me dan esta condición, por esto. Si no me dieran esta condición, no podía cancelar. ¿Cierto? Pero aquí como me están diciendo que h es diferente de 0, entonces sí puedo cancelar la h. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me termina quedando? Me quedaría 8x más 4h menos 5. Y listo. Esa sería, entonces, esa sería la respuesta. Entonces me están diciendo f de x más h menos f de x sobre h, pues sería igual a 8x más 4h menos 5. Y ya. O sea, es simplemente álgebra. O sea, es puntamente aplicación de álgebra. Entonces, recomendaciones, repasar álgebra. Repasar productos notables y factorización. ¿Listo? Porque es lo que se nos viene es bastante factorización, bastante productos notables. ¿Listo? Entonces, para que los tengamos en cuenta y estudien y no tengan sus estrellones. ¿Listo? Listo, ¿ya puedo orar? No, profe, una preguntita. Sí, cuénteme. Profe, usted me puede, es que se me congeló la pantalla cuando se estaba explicando lo de cancelar las H's y hasta ahorita vi que apareció igual 8x más 4h más 5, ¿sí? Menos 5. Menos 5. Mire, menos 5. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme. Profe, ¿podría volver a explicar? Porque la verdad no lo entendí. ¿En qué explicar qué parte? Profe, en el momento que reemplazó los valores. O sea, por ejemplo, aquí dijimos que f de x más h, pues ya lo habíamos calculado aquí aparte, ¿cierto? Que es este resultado que tuvimos acá. 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos 5x menos 5h más 7. ¿Cierto? Ese es mi f de x más h. Entonces lo reemplazo acá. 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos 5x menos 5h más 7. ¿Cierto? Ahora me dicen menos f de x. Entonces menos f de x, ¿quién es? Entonces por eso lo coloco entre paréntesis, porque aquí tengo un menos. F de x nos están diciendo acá que como estamos haciendo el punto A, me están diciendo f de x es igual a 4x cuadrado menos 5x más 7. Entonces lo reemplazo acá. 4x cuadrado menos 5x más 7 entre paréntesis porque afuera tengo un menos. Entonces, ahora todo sobre h. Entonces ahora lo que hago es multiplicación de signos, ¿cierto? Porque aquí tengo este signo por fuera de un paréntesis. Entonces, lo que está afuera del menos, pues lo dejo igual, 4x cuadrado más 8xh menos 4h cuadrado menos 5x menos 5h más 7. Aquí, menos por más, menos 4x cuadrado, menos por menos, más 5x, menos por más, menos 7. Todo sobre h. Entonces, ahora lo que hago es reducción de términos semejantes. Entonces, 4x cuadrado. Entonces, miro, tengo más x cuadrado. Entonces, reviso y efectivamente aquí tengo otro x cuadrado, pero con el signo menos. Entonces, tengo 4x cuadrado menos 4x cuadrado. Entonces, se cancelan, ¿cierto?
Ahora busco, tengo XH, ¿tengo más XHs? Entonces reviso y no tengo más XH, entonces lo bajo igual, 8XH más 4H cuadrado. Entonces busco, ¿tengo otro H cuadrado? No tengo otro H cuadrado, entonces lo bajo igual, 4H cuadrado. Ahora aquí, menos 5X. Entonces, ¿tengo otro X por acá? Entonces, aquí efectivamente tengo otro X. Entonces sería menos 5X más 5X, se cancela, ¿cierto? Ahora, menos 5H. ¿Tengo otra H por acá? No, no tengo más H. Entonces baja menos 5H. Más 7. Entonces, este no tiene letra. Entonces, tengo otro número solito sin letra. Entonces, efectivamente aquí tengo otro número sin letra. Entonces me quedaría 7 menos 7. Se cancela. Entonces, pues me queda 8XH más 4H cuadrado menos 5H sobre H. Entonces, ahora que veo que arriba los tres términos tienen H. Entonces, puedo factorizar la H. Entonces me quedaría H, saco la H. Entonces si a 8XH le quito la H, me quedaría solamente 8X. Más, si a 4H cuadrado le quito una H, me queda una sola H. Me quedaría 4H. Menos, aquí 5H. Si a 5H le quito la H, me quedaría solamente el 5. Todo sobre H. Ahora, tengo H arriba, tengo H abajo. Entonces, los cancelo. Se pueden cancelar. ¿Por qué? Porque aquí el comienzo del ejercicio me está dando la condición que la H es diferente de 0. Porque si la H fuera 0, esto me daría 0 sobre 0, o sea que no se pueden cancelar, porque 0 sobre 0 no existe. Entonces, pero como tengo la condición de que H es diferente de 0, cancelo. Entonces, al cancelar, simplemente que me queda 8X más 4H menos 5. Y listo. ¿Ya mejor? Sí, profe, ya más o menos. Bueno, listo. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Cómo sería el segundo? ¿Cómo iríamos con el segundo cuando ¿Ya puedo borrar? x equivale a raíz de x? ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Listo. Profe, de pronto podría hacer un ejemplo como, digamos, con lo de la vida, o sea, sí, la vida real, digamos, ya lo matemático de la vida real, a lo cotidiano, un ejemplo. Como a lo cotidiano, ¿cómo así? Sí, digamos, de números para darlo a personas o objetos. Pero es que hablar de raíz de una persona, eso ya sería más No como sé, digamos, sociales. ¿Para qué lo podríamos aplicar? Solo para ejercicios matemáticos, ¿sí? No se podría aplicar, digamos, como para algo de organización o algo, ¿no? Una pregunta. Para eso depende, pues, el tema. A ver, entonces tenemos ahora f de x igual a raíz de x. Ese es el B, sí. Exacto, el b. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Entonces, trabajenlo a ver cómo queda. Entonces hay que hacer f de x más h menos f de x todo sobre h. Donde h es diferente de 0.
Eso. ¿Qué pasó? Pero es que ahí es confuso. O bueno, yo me siento confundida porque, digamos, raíz, o sea, ahí donde dice raíz de x tendríamos que meter otra vez el valor de x, pero el valor de x es raíz de x, entonces ¿Cómo Es así? que sí, no entiendo. me perdí. ¿Cuál sería la X? O sea, x Profe, sería raíz ahí de x. pondríamos- Hasta ahí estamos No, bien. f de x es raíz de x. Entonces me están diciendo f de x más h. Entonces, donde está la x, pues coloco x más h. Raíz de h. Entonces me quedaría raíz de Ok, x espérate. más h. Ok. ¿Qué no O sea, ¿qué entendiste? quedaría? 8x más 4h más 5. 8, no, este es el p. Eso no tienen que mirar el otro. Por eso, Pero, estoy confundida. O sea, Esto ya es otro ejercicio. pero ¿por qué? No, pero ¿por qué porque x sería x más h? Sí, la x es x más h. Porque me están diciendo calcule f de x más h menos f de x sobre h. Entonces tengo que buscar quién es f de x más h. Entonces aquí me están dando f de x. Entonces donde está la x, pues coloco x más h. Entonces me queda raíz cuadrada de x más h. Ahora sí, x ¿Sí? más h. ¿Y qué haría con...? Es que no sin entender. ¿Qué? Perdón, ¿Qué no entiendes? Fx Es es que- igual A ver, o sea, dice, el ejercicio B es f de x igual a raíz de x, Sí, ¿cierto? f de x. En el momento que voy a empezar, no sé cómo empezar porque, pues significa que esa x yo tengo que reemplazarla por qué valor. O sea, ¿dónde está el x más h en el ejercicio? No, pues es que es eso lo que tienes que reemplazar. Lo que tienes que reemplazar es x más h. Profe, sería respecto al ejercicio anterior, ¿cierto? Digamos, Sí, lo sería mismo. 8x Donde está la x 4h coloco x más h. menos 5, ¿sí? No, el ejercicio anterior no tiene nada que ver. hablan y no se entiende tampoco. Sí, gracias. No, profe, ya me confundí. ¿Qué no entiendes? No, yo no estoy confundida. Profe, sería... ¿De dónde sale ese más h, profe? ¿Por qué más Sí. h? A ver, muchachos, ponle cuidado. El ejercicio me está diciendo calcule f de x más h menos f de x X. sobre h. Entonces, entonces yo voy a mirar quién es f de x más h. Entonces, la f ya me están diciendo quién es f de x, raíz de x. Entonces, Ya entendí. ¿qué me están diciendo? Cambie la x por x más h. Entonces, f de x más h, ¿quién sería? Raíz de cuadrada de x más h. Me están diciendo cambie la x por x más h. Profe, yo tengo una duda. Pues Dime. no sé si yo vaya bien. Dime. O sea, luego de eso, se supone que es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Es decir, x al cuadrado más h al cuadrado. No sé si estoy bien. No, porque es que en ninguna parte me están diciendo al cuadrado, me están diciendo es raíz cuadrada. No porque, bueno, no sé, entonces no. O sea, A ver, una pregunta. Yo ya sé cuál es el valor de x, que es raíz de x, ¿cierto? Porque ahí ya me lo están dando. Yo necesito saber cuál es el valor de x más h, ¿cierto? ujú. ¿Cómo hago yo para saber que ese valor es igual a x más h? No, es que aquí no me están diciendo que despeje, aquí simplemente me están diciendo reemplace. Aquí la función, en la función, que la función es raíz de x, la x cámbiela por x más h. En la función. Es decir, Como si fuera el número de x más h. ¿Qué sería es el resultado anterior. de 4? Entonces sería 4. ¿Cuál 4? No, el 4 es el 4 es del ejercicio anterior, estamos en el B. Ahí quedaría raíz de x más h por más... Menos. No, porque si reemplazamos acá, aquí me están diciendo f de x más h menos f de x. F de x más h, ¿cuánto me dio? Me dio
raíz cuadrada de x más h Menos raíz cuadrada. menos raíz cuadrada de x, que es f de x. F de x es raíz cuadrada de x Sí, sobre sobre H. h. Listo. Entonces, ahí toca simplificar. ¿Por qué? Porque si la h fuera 0, eso me daría 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque si la H, ¿qué, profe? Si la h fuera 0, eso me daría 0 sobre 0. ¿Por qué? Pero no se puede. Pero aquí sí, porque dice porque arriba y abajo, porque la H es diferente a 0. O sea, no se Pues puede. como la h es diferente de 0, Es diferente a 0. entonces la puedo cancelar. Entonces, tengo que hacer cuentas para cancelar esa h. ¿Qué cuentas se les ocurre? Primero tengo que sacarlos de la raíz, ¿no? ¿Cómo? Sería Entonces, raíz de elevándolo a la x, menos 1, ¿no? No. No, raíz de x menos raíz de x. Se cancela raíz con raíz, no se cancela ¿Y cómo hago ese producto? ¿Bajo qué regla? Pues por ahí sí va la idea, pero eso hay una regla. Bueno, un método. No sé si recuerdan. No, hay un método de raíces que se llama racionalización. ¿Sí se acuerdan? Señor. Que ahí lo que se aplica el cuarto caso de factorización, de productos notables, suma por diferencia. ¿Sí se acuerdan? no. Yo no. ¿No recuerdan? ¿No recuerdan productos notables? Suma por diferencia. La verdad no entiendo nada. ¿Qué no entiendes? Nada, yo no sé por qué salen casos y no, o sea, O sea, tenemos que quitar esas raíces de ahí para poder quitar Esa h. ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, Pero tenemos que utilizar una regla de factorización. notable para De productos notables. No se puede raíz. Entonces, aquí se aplica el caso de racionalización. El caso de racionalización que me dice que si yo tengo la resta de dos raíces, entonces yo multiplico por la suma arriba y abajo. Es decir, ¿cómo me quedaría? O sea, esto sería igual a raíz cuadrada de x más h menos raíz cuadrada de x. Esto por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Todo sobre h. ¿Por quién? Como arriba multipliqué por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x, abajo también tengo que multiplicar por lo mismo para que se conserve esta expresión. Porque si yo multiplico solo arriba, ya me cambia el número, ¿cierto? Entonces, multiplico abajo por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x, ¿cierto? Entonces, como estoy multiplicando por lo mismo arriba y abajo, entre comillas yo estoy multiplicando por 1, ¿cierto? Yo aquí estoy multiplicando por 1, ¿sí lo ven? Tengo arriba abajo, tengo arriba arriba, entonces estoy multiplicando por 1, pero disfrazado, un 1 disfrazado. Entonces, ¿cómo me quedaría? Aquí es donde aplico el caso de suma por diferencia. Entonces, recordemos cómo me dice ese caso. Ese caso me dice a más b por a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que me dice el caso. Entonces aplico. Entonces me quedaría el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? Raíz cuadrada de x más h, ¿cierto?
raíz cuadrada de x más h al cuadrado menos raíz cuadrada de x al cuadrado sobre h por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x, ¿cierto? Entonces, ahora aquí, ¿qué tengo? Tengo raíz cuadrada de x más h al cuadrado, ¿eso qué es igual? A x más h. ¿Por Sí, qué? a x más h. Porque A 2x. cuando la raíz es cuadrada y estoy exponiendo cuando tengo el exponente de las dos, que se cancela. Exacto, porque el cuadrado se cancela con la raíz. Entonces me quedaría simplemente x más h menos raíz cuadrada de x al cuadrado, que es igual A x. a x, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría sobre h por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Listo, aquí ¿qué tengo? Tengo x acá menos x. Se cancelan, ¿cierto? Entonces simplemente me quedaría h sobre h por raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. ¿Listo? Entonces aquí, como al comienzo del ejercicio me dicen que la h es diferente de 0, entonces esta h se puede cancelar con esta h. O sea que esto que me termina quedando 1 sobre raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. Y listo. Una belleza, ¿cierto? Ah, no, ya lo tenía. No, profe. Eso era. Como nosotros. No, lo estamos poniendo a prueba si sabía, profe. Ah, ya, interesante. Entonces, ¿sí pasé la prueba? Pregunta, profe, ¿por qué uno? Sí, profe, creo que sí sabe algo. ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? Porque esta h está multiplicada por un 1, sino que como el 1 aquí entre comillas es invisible, porque de todas maneras como todo número multiplicado por 1 es el mismo, entonces h por 1 pues es h, entonces por eso ese 1 está disfrazado, y como estoy cancelando la h, pues ¿qué me queda? El 1. Profe, yo, qué vergüenza, pero yo honestamente entendí el procedimiento, ¿sí? Sigo sin entender de dónde salió f de x más h. O sea, yo entendí el procedimiento, de verdad, lo juro. Pero sigo sin entender de dónde salió la función de x más h igual a raíz cuadrada de x más h. Porque mira, es que el ejercicio me está diciendo calcule f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, en el punto B me están diciendo f de x es igual a raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué es lo que me toca calcular? Esto de acá, f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, tengo que averiguar quién es f de x más h. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Ah, sí, yo me dije que la función de x es igual a raíz de x. Entonces, pues como necesito f de x más h, pues cambio la x por x más h. ¿Ahora sí lo ves? Gracias. ¿Ahora sí? Emoción, sí. ¿Cómo que no sabes? Si no sabes tú, entonces ¿quién? Entonces, ¿a quién le pregunto? No, yo contesté que sí. Una compañera habló al tiempo conmigo. Y entonces, ¿la otra compañera qué? Yo sí. ¿Y la otra compañera? Profe, ¿será ¿Qué? que me puede volver a explicar todo? Porque la verdad no entiendo. ¿Y qué? ¿Nada entendiste? Profe, yo me perdí también un poquito de lo mismo. Sí, profe, yo también. Profe, creo que estaba perdida más como de practicarlos, ¿no? Exacto, es Para que, entender mejor. o sea, es que, a ver, aquí lo que estamos aplicando es pura álgebra. Esto que acabamos de hacer es álgebra, simplemente recuerdos de álgebra, porque en sí no estamos aplicando matemática 1, que es cálculo diferencial. O sea, es apenas como una especie de introducción. O sea, esto es un pequeño, entre comillas, un recorderis.
¿sí? Entonces es una muestra de lo que ustedes tienen que repasar. Entonces, como nos vemos como nos vemos hasta dentro de 8 días, entonces en esta semana ustedes van a repasar estos ejercicios. De todas maneras, pues yo les voy a dejar un taller para que lo trabajen. ¿Listo? Y repasen. Profe, ¿y algún texto recomendado, digamos, para repasar esa álgebra y esos conceptos básicos? El álgebra de Baldor. Además de la álgebra de Baldor. Pues sí, cualquier libro de álgebra, un libro de álgebra de colegio, una álgebra de octavo. Siguiente. Profe, pero... Un libro de álgebra de octavo. Sí, el de la álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor es muy recomendado. El álgebra de Baldor, sí. Sí, pero ¿qué tema es en específico? ¿Qué tema es? Temas, productos notables y factorización. Listo, vale, muchas gracias. Listo, productos notables y factorización. Entonces, para que recuerden eso. ¿Productos qué? Productos notables y factorización. De factorización son como 6 casos, ¿no, profe? 6 o 7. Factorización son 11 casos. Ah. Casi le da. Productos notables también son 11 casos. Listo, por si no, pues si no tenían nada que hacer en estos días, pues allá les conseguí trabajo. Gracias, profe. Profe, una pregunta, lo de la asistencia, ¿dónde la firmamos? No, yo simplemente miro quiénes asistieron y no hay ningún problema. Tranquila. Ah, vale, profe. Profe, el taller, ¿dónde lo dejas en Mercedes? Ya les... A ver. El tiempo pasa volando. Ya son las 8:30. Pero bueno. Entonces, los ejercicios me los tienen que subir a la plataforma. Ay, perdón. Los ejercicios me los tienen que subir a la plataforma. A Teams. Ahí en Teams, ahorita a las 9 se les va a abrir una tarea. Ahí en el icono, o en el link de tareas, ahí les va a aparecer como una especie de carpeta o algo así, donde ustedes suben los ejercicios, ¿cierto? Los ejercicios resueltos. Entonces, ustedes esos ejercicios los hacen en hojas de papel y pues le toman lo escanean, ¿cierto? Ahí en el celular ahí está la opción de Scan, que es un programa para tomar fotos y escanearlas. Entonces la escanean en formato PDF. ¿Listo? Y suben el archivo a ese grupo que se les va a crear ahorita a las 9. ¿Listo? Tienen plazo para subir esos ejercicios desde las 9 de hoy hasta las 11:59 del lunes. ¿Listo? Si alguien por casualidad no sube los ejercicios en ese lapso de tiempo, no les acepta, el sistema no les acepta el trabajo. ¿Listo? Entonces, esa es la fecha límite. La fecha límite hasta el lunes a las 11:59. De la noche, ¿sí? Sí, señor. Profe, pero ¿en dónde se miran los ejercicios que su merced nos va a dejar? Entonces, los ejercicios a resolver son el ejercicio 1.1 del cálculo de Leighton, que ese libro ya se lo subí. Ahí está en Teams. Ahí en la parte de archivos, creo que se llama. El cálculo de Leighton. Cálculo de Leighton, página 10, ejercicios 1.1, del 1 al 27. ¿Listo? Ahí hay una parte donde hablan de las gráficas. ¿Listo? Entonces, esa parte no la van a trabajar.
Listo, porque no lo alcanzamos a ver. Entonces simplemente van a hacer la cuenta de cálculos. Los cálculos, eso sí lo van a hacer. ¿Listo? Las gráficas, nada de gráficas. ¿Listo? Eso lo trabajamos en la próxima clase. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Listo, entonces, recuerden. Profe, gracias. Página 10. Ejercicios del 1 al 27. Listo, profe. ¿Listo? Que no hay Listo, profe. Listo, entonces... Profe, ¿se suele hacer Profe, a las qué 9? pena, el 1. ¿Cómo? ¿El archivo se sube a las 9? El archivo no. El libro ustedes lo tienen. O sea, simplemente la carpeta a donde tienen que subir los ejercicios resueltos queda activo desde las 9. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, desde las 9 ya queda activo. Dime. ¿Del 1 al 27 o al 7? Ay, se creyó de buenas. Al 27. Yo escuché hasta el 7. Sí. 1.1. Al 27. Ajá. Al 20, gracias. Vale. ¿No, el 27 no se entregaba? Oh. ¿Qué es esa violencia, por Dios? Sí, eso es violencia. ¿Dónde encontramos en el álgebra o qué? No, en el libro que el profesor subió por Teams que se llama Cálculo de Layton. Exacto. En la página 10. Exacto. El ejercicio 1.1, del 1 al 27, sin las gráficas. Exacto, muy bien. Únicamente factorizar. Factorizar, producto notable, ¿se les aparece eso? Ambas cosas. Y hallar dominios. Bueno, no alcanzamos. Profe, cualquier dudita uno le puede escribir de pronto al Teams. Uno nunca sabe que necesita alguna Sí, tranquilos. retroalimentación. ¿Alguna respuesta? Oye, pide más que deme, ¿no? No, de pronto una dudita. Como un profesor de dónde raíz cuadrada de lo. ¿Cómo es que llamar a hallar dominios, profe? Lo de los dominios, pues ahí ustedes pues me miran más o menos desde dónde hasta dónde, qué números no puedo reemplazar. Entonces ustedes miran qué números no puedo reemplazar y ahí lo escriben, qué números no se pueden reemplazar. Profe, ya estoy mirando la página. Hay 28 ejercicios. Y se los dejo uno sin hacer. Ay, sí. Bueno. Tan lindo. Ay, tan linda tú, me recordaste. Entonces hasta el 28. Por favor, sáquenle. Hasta el 28. No le crea, profe. No le crea. Hasta el 28. No, eso no, hasta el 28, profe. Sí, hasta el 28.